Antes de alcanzar la fama televisiva, Crane ya se había labrado un nombre en la radio. Era conocido como el hombre de las 1000 voces en Los Ángeles, donde presentaba un programa matutino de gran popularidad que combinaba entrevistas a famosos, actuaciones de batería y monólogos cómicos a ritmo vertiginoso. Era considerado un maestro de la improvisación, y su natural seguridad lo convirtió en uno de los favoritos de la élite de Hollywood. Incluso Walt Disney llegó a decir que era el más ingenioso del oeste. Cuando se estrenó Hogan's Heroes en 1965, Bob Crane se convirtió rápidamente en un nombre conocido en todos los hogares. La serie duró 6 temporadas y atrajo a millones de espectadores. Crane fue nominado a 2 premios Emmy y su rostro estaba por todas partes, desde vallas publicitarias hasta loncheras. Tenía lo que muchos actores solo soñaban: dinero, reconocimiento y libertad creativa. Ante el mundo exterior, Bob Crane disfrutaba de un éxito arrollador. Pero bajo esa fachada impecable, algo más oscuro comenzaba a gestarse. Quienes trabajaban de cerca con él notaron cambios sutiles. Sus relaciones se volvieron más tensas. Su necesidad de emociones fuertes empezó a desembocar en comportamientos arriesgados, y sin embargo, nada de esto llegó a los titulares. Al menos, todavía no, porque mientras Bob Crane hacía reír a la gente frente a las cámaras, fuera de ellas se adentraba en algo mucho más perturbador, algo que creía poder mantener oculto para siempre. Pero eso pronto cambiaría. Mientras Hogan's Heroes escalaba posiciones en las audiencias, Bob Crane construía una doble vida, una que nadie en el set jamás vio. Para el público, era el afable coronel Hogan, que contaba chistes y burlaba al enemigo con una sonrisa. Pero cuando las cámaras dejaban de grabar, Crane perseguía algo muy diferente. A puerta cerrada, desarrolló una obsesión que no solo arruinaría su carrera, sino que ensombrecería para siempre su legado. Todo comenzó de forma sutil. Mientras aún presentaba programas de radio en Los Ángeles, Crane desarrolló una fascinación por la fotografía, pero no solo por las imágenes fijas o los retratos artísticos. Se interesó en filmar sus encuentros íntimos con mujeres. Algunos fueron aventuras pasajeras, otros relaciones estables. Muchas de las mujeres involucradas ni siquiera sabían que estaban siendo grabadas. Para Bob Crane, la cámara no era solo un accesorio, sino que se convirtió en el centro de su vida, fuera de ella. Entonces apareció John Henry Carpenter, vendedor y técnico de equipos de vídeo que trabajaba con importantes estudios de televisión. Crane y Carpenter se conocieron a mediados de la década de 1960 y rápidamente congeniaron gracias a su interés común por la fotografía y la emergente tecnología de vídeo. Pero Carpenter aportó algo más que equipo. Le presentó a Crane nuevos dispositivos, le dio acceso a las instalaciones de los hoteles y, según varios testimonios, ayudó activamente a concertar encuentros con mujeres. Los dos se volvieron inseparables. Viajaban juntos con frecuencia, se alojaban en los mismos hoteles y documentaban lo que ocurría tras esas puertas. Mientras que algunos conocidos pensaban que se trataba simplemente de una broma inofensiva entre dos solteros, a otros les inquietaba. El carisma de Crane ocultaba algo mucho más compulsivo.
vivía dos vidas completamente separadas, y los límites entre ellas comenzaban a desdibujarse. A medida que la adicción de Crane se agravaba, también aumentaba la tensión en su vida personal. Su matrimonio se desmoronó. Su reputación profesional comenzó a resentirse. Sus compañeros de reparto lo describieron como un hombre cada vez más distraído, errático y obsesionado con filmar cada detalle de sus aventuras privadas. Pero Crane insistía en que todo estaba bajo control. Luego, en 1978, justo cuando intentaba rehacer su vida con el teatro y un segundo matrimonio, Bob Crane fue encontrado brutalmente asesinado en su apartamento. La habitación no presentaba señales de entrada forzada, no se había robado nada, y la única otra persona con acceso regular a ese apartamento era John Carpenter. Pero eso fue solo el principio. 29 de junio de 1978. Scottsdale, Arizona. El brutal descubrimiento se produjo poco después del mediodía, cuando un compañero de teatro no pudo contactar con Bob Crane por teléfono. Fue a verlo a los apartamentos Winfield Place, donde Crane se alojaba durante la temporada de la obra Beginner's Luck. Lo que encontró dentro del apartamento 132 se convertiría en una de las escenas del crimen más desconcertantes y perturbadoras de la historia de Hollywood. Bob Crane yacía inmóvil en la cama. El arma utilizada le había dejado profundas laceraciones en el cráneo. Era demasiado fuerte, demasiado personal. Había recibido varios golpes, probablemente mientras dormía, y un cable eléctrico retorcido estaba atado sin apretar alrededor de su cuello. Pero curiosamente, nada más en la habitación estaba alterado. No había señales de entrada forzada, no faltaba ningún objeto de valor, ni indicios de un robo que hubiera salido mal. Sin embargo, lo que sí encontraron los investigadores levantó inmediatamente sospechas. Cámaras de vídeo, trípodes, cables, cintas, docenas de ellas, todas documentando la vida privada de Crane con todo lujo de detalles. Era evidente que no se trataba de un allanamiento al azar. Quienquiera que lo hubiera hecho lo conocía sus hábitos e incluso podría haberlo estado vigilando. No presentaba heridas defensivas. Esto sugería que Bob estaba dormido o que confiaba lo suficiente en la persona como para dejarla entrar, sin dudarlo. Una de las últimas personas en verlo con vida fue John Carpenter, quien había viajado desde Los Ángeles para visitar a Crane pocos días antes. Los dos cenaron juntos la noche anterior al asesinato. Incluso vieron algunos vídeos caseros. Según Carpenter, todo parecía estar bien cuando se marchó, pero la policía de Scottsdale no estaba tan segura. Enseguida vieron a Carpenter como una persona de interés. Tenía acceso. Tenía un motivo. Celos, resentimiento, tal vez algo más profundo. Y lo más incriminatorio de todo fue que un testigo afirmó que Crane había intentado poner fin a la amistad pocos días antes de su muerte. Los investigadores interrogaron a Carpenter, pero sin un arma, sin huellas dactilares y sin una cronología clara, el caso se estancó. La única evidencia tangible que vinculaba a Carpenter con la escena del crimen provenía de algo casi invisible. Pequeños rastros encontrados en un coche de alquiler. Sin embargo, eso no saldría a la luz hasta casi 2 décadas después, porque durante años el caso quedó archivado. Las cintas fueron guardadas en cajas. Los archivos quedaron archivados.
se convirtieron en otra tragedia sin resolver de Hollywood. Hasta que la nueva tecnología y una segunda mirada a aquel coche lo cambiaron todo. John Henry Carpenter no era un desconocido que acechaba en las sombras. Era un amigo íntimo de Bob Crane, quizás el más cercano. Los dos habían pasado años viajando juntos, filmando juntos, viviendo un estilo de vida que pocos en el círculo íntimo de Crane comprendían realmente. Pero cuando la policía empezó a indagar más a fondo, el nombre de Carpenter seguía apareciendo, y cuanto más investigaban, más motivos encontraban para sospechar. Carpenter trabajaba para Sony suministrando tecnología de vídeo de vanguardia a estrellas de la televisión. Gracias a ese papel, se convirtió en el hombre que ayudó a Bob Crane a documentarlo todo. Pero su vínculo, que en su día se basó en una obsesión compartida, empezó a resquebrajarse. Al parecer, Crane se estaba cansando de esa situación. Quería cambiar, sentar cabeza. Se había vuelto a casar hacía poco y estaba intentando alejarse del estilo de vida que lo había absorbido durante tanto tiempo. Varios amigos recordaron después que Crane le había dicho a Carpenter que su amistad había terminado. Esa revelación cobró mayor relevancia una vez que los investigadores revisaron el viaje de Carpenter a Scottsdale. Había volado para pasar tiempo con Crane, se hospedó cerca y fue visto en varias ocasiones en los días previos a su muerte. La noche anterior al fallecimiento de Crane, cenaron juntos. Regresaron al apartamento de Crane. Vieron cintas. Luego, según Carpenter, volvió a su motel. Pero su historia tenía problemas. Primero, un empleado del hotel recordaba haber visto a Carpenter regresar tarde, mucho más tarde de lo que él afirmaba. Luego, estaba el tema del coche de alquiler. La policía encontró una pequeña mancha en la puerta del pasajero. Dentro del coche, descubrieron fragmentos de tejido, pequeños pero potencialmente cruciales. Y Carpenter no pudo explicar cómo llegaron allí. Sin embargo, en 1978, las herramientas forenses eran limitadas. No había forma de cotejar definitivamente el material biológico con Bob Crane. Y a pesar de las crecientes sospechas, no se presentaron cargos. Las pruebas eran circunstanciales. No se había encontrado el arma homicida. No había huellas dactilares que vincularan a Carpenter con el lugar de los hechos. Así que quedó en libertad. Pero no se alejó del foco mediático. Carpenter concedió entrevistas, negó todo y afirmó que la situación estaba siendo manipulada por sensacionalistas. Sin embargo, ante la opinión pública, ya era culpable. Su nombre quedaría para siempre ligado a la muerte de Crane. Lo que los investigadores desconocían entonces era que la ciencia pronto lo confirmaría. Y cuando esto sucedía, el caso volvía a acaparar los titulares. A principios de la década de 1990, el asesinato de Bob Crane se había convertido en una leyenda urbana en los círculos de Hollywood. Un caso escalofriante y sin resolver que dejaba más preguntas que respuestas. Pero en Scottsdale la policía nunca lo dejó pasar. Sabían que algo se les había escapado, y con los avances en la ciencia forense finalmente poniéndose al día, vieron la oportunidad de revisar las pruebas que los habían atormentado durante años. En el centro de su investigación reanudada había un elemento clave: el coche de alquiler que John Carpenter había utilizado durante su estancia en Arizona. En 1978, los detectives habían recogido material biológico del interior del vehículo
pequeñas cantidades de tejido y una tenue mancha de sangre. En aquel momento, no había forma de determinar su procedencia. Pero ahora, casi 2 décadas después, el departamento recurrió a expertos de un nuevo campo, el análisis de ADN. Los resultados no fueron del todo concluyentes, pero sí lo suficientemente indicativos como para reabrir el caso. Una coincidencia parcial de ADN sugería que los fragmentos de tejido probablemente pertenecían a Bob Crane. Y aunque no fue la prueba definitiva que los fiscales esperaban, bastó para que John Carpenter volviera a estar en el punto de mira, esta vez como acusado. En junio de 1994, Carpenter fue arrestado y acusado del asesinato de Bob Crane. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo. Durante años, Carpenter había logrado mantenerse en el anonimato. Ahora, los periodistas acampaban frente a su casa, hurgando en su pasado y publicando su rostro en todos los tabloides del país. El caso era una pesadilla para el fiscal. No había testigos presenciales. El arma homicida nunca fue recuperada. Las pruebas de ADN, aunque convincentes, no fueron concluyentes. Y debido a que la escena del crimen original estaba contaminada y mal conservada, no existía una cadena de custodia clara para la mayor parte de las pruebas físicas. Aún así, los fiscales siguieron adelante. Creían que el móvil era clave. Los celos de Carpenter, el rechazo de Crane y su posible desesperación al ver cómo su acceso al mundo de Crane comenzaba a desvanecerse, argumentaron que Carpenter, sintiéndose rechazado y humillado, actuó con furia. La defensa, sin embargo, presentó una versión diferente. Alegaron que las pruebas eran endebles, que el ADN estaba demasiado degradado para ser fiable y que el móvil era pura especulación. En la sala del tribunal, el juicio se desarrolló como un drama televisivo. La fiscalía mostró fotografías explícitas, reprodujo grabaciones privadas de Crane y dejó al descubierto la extraña doble vida que llevaba. Pero al hacerlo, también revelaron algo que no pretendían: la magnitud de las obsesiones secretas de Crane. El jurado no solo debía decidir si Carpenter era culpable. Se les pedía que juzgaran la adicción, la explotación y la traición. En 1995, tras semanas de testimonios, el jurado llegó a un veredicto. John Carpenter fue absuelto. El caso, una vez más, quedó archivado. Pero una persona no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Mientras las luces de la sala del tribunal se atenuaban y los titulares se desvanecían, una persona se negaba a pasar página. El hijo mayor de Bob Crane, Robert Crane Jr., había crecido viendo a su padre entretener a millones de personas y luego vio cómo esa imagen se hacía añicos. El asesinato, las grabaciones, el juicio, todo había sido un espectáculo público. Pero para Robert era algo personal y no estaba convencido de que la historia hubiera terminado. En los años posteriores a la absolución, Robert comenzó su propia búsqueda de respuestas. Revisó antiguos archivos policiales, habló con los investigadores y volvió a visitar a las personas que mejor habían conocido a su padre. Lo que descubrió lo perturbó. El manejo negligente de las pruebas, los retrasos, los detalles cruciales que se pasaron por alto o se ignoraron. Y sobre todo, seguía atormentado por el hombre que una vez había llamado a su padre su mejor amigo, John Carpenter. Para Robert,
Carpenter era más que un simple sospechoso. Era el último eslabón de una cadena de secretos y manipulación que les había arrebatado todo a su familia. En los interrogatorios, Robert fue directo. Él creía que Carpenter era culpable, sin importar lo que hubiera dicho el jurado, y creía que el sistema de justicia había fallado. Pero la misión de Robert no se limitaba a buscar culpables. Se trataba de recuperar la historia de quién era realmente Bob Crane. En 2015 publicó sus memorias Crane, Sexo, Celebridad y el asesinato sin resolver de mi padre, en las que contaba la historia no solo del crimen, sino también del hombre tras la sonrisa. Un hombre complejo, con defectos, alguien que, bajo su encanto y humor, luchaba contra demonios que pocos llegaron a ver. Robert habló con franqueza sobre las adicciones de su padre, sus compulsiones y cómo la fama había creado una ilusión que poco a poco se fue desmoronando. No endulzó la realidad, pero sí ofreció algo que faltaba en todos los artículos de prensa y tabloides. Contexto. Bob Crane había estado intentando alejarse de ese mundo. Había estado intentando cambiar. Incluso había tomado medidas para cortar lazos con Carpenter pocos días antes de su muerte. Y ese detalle, que provenía de una carta privada que Bob escribió poco antes de ser asesinado, atormentó a Robert más que cualquier fotografía o transcripción judicial. Pintaba un cuadro emocional muy claro. Bob Crane no fue simplemente asesinado, fue traicionado. Robert pasó décadas tratando de comprenderlo todo. Pero por mucho que descubriera, una verdad permanecía. El sistema judicial había fallado a su padre, y probablemente el mundo nunca sabría toda la verdad. Pero lo que más perturbaba a Robert no era el misterio de quién lo había hecho, sino la facilidad con la que el mundo había seguido adelante. El público, que una vez adoró a Bob Crane, le dio la espalda cuando las cosas se complicaron. Recordaban el escándalo, no el talento. Recordaban el juicio, no los años de risas y creatividad que lo precedieron. Así pues, Robert Crane Jr. hizo lo que los tribunales no pudieron. Contó la historia completa, cruda, sin filtros y humana. La historia de Bob Crane suele reducirse a titulares y especulaciones. Una estrella de la televisión con un oscuro secreto, una muerte misteriosa, un amigo convertido en sospechoso. Pero la verdad es mucho más inquietante y mucho más humana. Su vida no fue un simple ascenso y caída. Fue un lento declive, enredado en la soledad, la adicción y el peso insoportable de la fama. Crane había pasado años haciendo reír a la gente. Era la estrella de un programa de éxito, el alma de cualquier lugar al que iba. Pero cuando las cámaras se apagaban, era una persona completamente distinta. Fuera del escenario, luchaba contra una adicción que consumía su vida personal y difuminaba todos los límites. Las líneas entre la intimidad y la actuación, entre la amistad y la explotación, se volvían cada vez más difíciles de definir. Y cuando intentó escapar, ya era demasiado tarde. Lo que hace que su historia sea especialmente trágica es cómo se la recuerda. Para muchos, Bob Crane no es el brillante improvisador ni el actor nominado al Emmy. Es el hombre de los titulares, de las grabaciones, del asesinato sin resolver. Décadas de trabajo duro y risas quedaron ahogadas por el escándalo. Y como su caso nunca se resolvió, se convirtió en una especie de espectáculo,
algo de lo que la gente hablaba en voz baja, especulaba y, finalmente, olvidó. Incluso su legado profesional se vio empañado. Hogan's Heroes, que en su día fue una de las series más populares de Estados Unidos, rara vez se menciona sin que se haga referencia a la muerte de Crane. Los directores evitaban hablar de él. Las cadenas de televisión dejaron de retransmitir sus episodios discretamente. Era como si Hollywood quisiera enterrarlo junto con el caso. No porque no les importara, sino porque no querían examinar con detenimiento lo que su vida revelaba. La historia de Bob Crane obligó a la industria del entretenimiento a confrontar una realidad incómoda, que bajo las luces brillantes y los aplausos, muchos artistas se desmoronaban en silencio. Crane no estaba solo en sus dificultades, simplemente se vio atrapado en medio de ellas. La fama le había dado todo, pero también creó una ilusión que lo aisló. Sus peores hábitos se vieron favorecidos. Sus súplicas de auxilio fueron ignoradas, y sus últimos momentos quedaron sin respuesta. Incluso hoy, cuando los podcasts sobre crímenes retoman la historia, o los especiales de televisión la vuelven a poner en el punto de mira, se centran en el misterio del asesinato. Pero la verdadera pregunta no es solo quién mató a Bob Crane, es por qué era vulnerable en primer lugar. Porque alguien tan admirado y exitoso estaba también tan profundamente perdido. Y por qué, al final, nadie intervino antes de que fuera demasiado tarde. El misterio de Bob Crane quizás nunca se resuelva en los tribunales, pero en las páginas silenciosas del libro de su hijo, en los archivos de detectives perseverantes y en las preguntas que aún rondan la mente de los fans, se esconde una verdad diferente. Una que no solo revela a un asesino, sino también un sistema que no supo ver las señales de alerta. Bob Crane no era solo el rostro sonriente de una comedia clásica, sino un hombre que luchaba por conciliar su verdadera identidad con la imagen que el mundo esperaba de él. En pantalla, interpretaba al héroe. Fuera de ella, se sumergía en un mundo más oscuro y solitario de lo que cualquiera a su alrededor podía comprender del todo. Su muerte repentina y brutal conmocionó a la nación, pero también reveló lo poco que realmente sabemos de las personas que admiramos. Durante décadas, el misterio que rodeaba su asesinato eclipsó todo lo demás. Y a medida que el caso se enfriaba, también se desvanecía el recuerdo público de su talento, su ingenio y el encanto que alguna vez lo convirtieron en una de las estrellas más brillantes de la televisión. La atención se centró por completo en el escándalo, en las grabaciones, en el juicio, en las preguntas sin respuesta que mantenían a la gente en vilo. Pero bajo esa intriga se escondía un hombre que perdió el control y pagó el precio más alto por una vida que se desmoronó en silencio. Incluso hoy, el nombre de Bob Crane despierta curiosidad, pero rara vez compasión. Se convirtió en un símbolo de tragedia sin resolver, de vergüenza privada hecha pública. Pero su historia no se limita a lo que ocurrió en aquel apartamento de Scottsdale. Trata sobre las señales de advertencia ignoradas, las luchas ocultas tras la fama y las consecuencias de hacer la vista gorda. Nunca se hizo justicia en los tribunales, pero tal vez, al recordarlo en su totalidad, no solo como un titular, no solo como una víctima, podamos empezar a ver el verdadero legado que Bob Crane dejó. Un legado que nos exige indagar más a fondo, hacernos preguntas más difíciles y nunca dar por sentado
que conocemos a alguien solo porque lo vemos sonriendo en una pantalla.